Hola a todos, qué bueno saludarlos de nuevo en Alodoc, este espacio que hemos destinado para hablar de temas de salud que nos interesan a todos. Automedicarnos es un hábito que tenemos muchos y que lo hacemos con frecuencia, incluso corriendo ese gran riesgo de que en muchas ocasiones el remedio resulte peor que la enfermedad. ¿Por qué lo hacemos? Pero además, ¿cuáles son esos grandes riesgos para nuestra salud? Hoy lo conversamos en Alodoc. Bienvenidos. Es por eso que para hablar de automedicación invitamos hoy a un experto en el tema. Él es toxicólogo clínico, el doctor Jorge Marín, quien además es expresidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Adelante, doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Diana, muchas gracias a ti por invitarme el día de hoy. Claro que sí, usted es la persona indicada, doctor, para hablar de este tema que es tan frecuente, que es tan habitual y que definitivamente no aprendemos. ¿Por qué nos automedicamos, doctor? Diana, este es un fenómeno muy interesante, no solamente ocurre en Colombia, sino que ocurre en todo el mundo. Incluso hay muchas investigaciones al respecto porque es un fenómeno que puede afectar gravemente la salud de las personas. ¿Por qué se automedican las personas? La principal razón es tratando de buscar una mejoría a sus síntomas sin tener que incurrir en todo lo que implica ir a la consulta donde un médico y obviamente pues pedir las citas y demás. Entonces tratando de mejorar o pensando que sus síntomas pueden ser leves y que con algún tipo de medicamento podrían mejorar, buscan este tipo de automedicación. A esto podríamos sumarle también, doctor, digamos la demora que de por sí ya tiene nuestra CPS para este tipo de citas. Pueden demorarse 2, 3 meses. Entonces la gente prefiere pues hacerlo de manera, digamos por decirlo de alguna forma, de una manera casera y autorrecetarse para evitar todos estos trámites. También porque es difícil ese acceso a algunas CPS, algunas, por lo menos si uno tiene una dolencia tiene que ir primero donde un general. Entonces este proceso puede dilatar todo. Claro que sí, las demoras en salud y en los tiempos de atención pues no solamente ocurren en Colombia, sino que ocurren pues en todas partes y eso hace que algunas personas busquen la automedicación y con un fenómeno que también es un poco complejo que ocurre muy frecuentemente en Colombia es la consulta, por ejemplo, en las farmacias, ¿sí? Lo cual es totalmente inadecuado, porque para poder tener un tratamiento que sea seguro para los pacientes, que sea adecuado y que efectivamente maneje lo que el paciente tiene o la patología que tiene, pues lo ideal es que el médico haga la orden médica o formule la medicación. Sí, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometemos frecuentemente cuando nos autorrecetamos, doctor? Bueno, Diana, frente a eso hay varias cosas. Sí, una de las principales o los principales errores es utilizar medicamentos que no se pueden combinar con los medicamentos que las personas ya están utilizando. Hago un ejemplo, cuando tenemos una persona, un paciente que es hipertenso y está utilizando, por ejemplo, enalapril, captopril, que son medicamentos que corresponden a los IECAS, nunca se debería combinar con analgésicos como son, por ejemplo, el diclofenaco, como son el naproxeno, porque altera el efecto del antihipertensivo y puede asociarse a crisis hipertensivas. Claro. Entonces, podría ser muchísimo más grave para lo que el paciente, más de lo que el paciente está buscando, digamos que tiene un síntoma de malestar, fiebre, un cuadro gripal, ¿sí? Obviamente no hablemos de COVID, claro. ¿Sí? Pero podría empeorar su patología de base. Sí, alguno también de estos errores que frecuentemente cometemos, doctor, es que cambiamos la fórmula. O sea, es decir, hacemos todo el trámite, vamos a la consulta, el doctor nos pasa su receta o su fórmula. Y cuando salimos de consulta, pues o la modificamos o vamos a unos genéricos o pedimos otra asesoría. Eso es un gran problema, sí, ¿por qué? Porque cuando el médico hace la formulación está pensando no solamente en factores del paciente, como qué patologías tiene, qué otros medicamentos está utilizando, ¿sí? ¿Por qué ese medicamento específico el que le acaba de ordenar al paciente? Entonces, cuando un paciente o incluso en algunas ocasiones el farmacéutico o la familia o el hijo o la hija cambia la medicación, pues todo este ejercicio del médico se va a alterar y no vamos a tener la respuesta que estamos buscando. Incluso algo muy interesante, Diana, hay una investigación que se hizo en el Perú, sí, una investigación que se hizo hace unos como 3 años en el Perú aproximadamente, buscando los efectos adversos asociados a las automedicación o cambios de las recetas médicas y demostraron que incluso había más de un 5% de efectos adversos que llegaban a hospitalización.
O sea, de cada 100 personas Sí. que cambiaban o se automedicaban, 5 de esas 100 personas terminaban hospitalizados por un efecto grave asociado a ese cambio en la medicación. Definitivamente es un riesgo para la salud y por eso entonces está catalogado incluso como un problema de salud público, doctor. También puede ser el costo de los medicamentos que nos lleve a buscar unos más económicos, los que tengamos a la mano. Eso puede ocurrir en algunas ocasiones, especialmente cuando, por ejemplo, la formulación se hace con un nombre comercial. Entonces, digamos que las personas pueden tratar de buscar una alternativa un poco más económica y eso podría, obviamente, como estábamos hablando, cambiar los resultados que el médico espera que la persona tenga tras el tratamiento que se le ordenó. Bueno, ¿y cómo ve usted el hecho de que, por lo general, consultamos inmediatamente al doctor Google, que nos dé todas las respuestas y nos diga qué tomarnos? Yo creo que esta es una de esas alternativas que muchos lo hacemos y es un grave error. Diana, el doctor Google, sí, en algún momento el doctor Yahoo o el doctor buscador que la persona quiera, tiene un gran problema y es también algo que se ha analizado a nivel mundial, porque es un fenómeno que no solamente ocurre aquí, ocurre en todas partes y muchas personas, yo sé que ustedes han visto el meme o han escuchado el chiste de tenía dolor de cabeza, me metí a Google y tengo un cáncer de cerebro, ¿sí? Sí. Eso es muy frecuente que obviamente al no poner en contexto, al no tener examen, al no tener ningún tipo de evaluación y digamos de un análisis clínico adecuado, pues unos síntomas podrían ser de cualquier tipo de patología y por eso con frecuencia las personas toman esa recomendación como si fuera una recomendación real e incluso en muchas ocasiones buscan medicación para una patología que claramente no tienen. Entonces es un error. No estoy diciendo que sea un error investigar, no estoy diciendo que sea un error conocer sobre las patologías porque es muy bueno. Para uno como médico o para mí como médico es muy importante que mis pacientes sepan cuál es su patología, qué es lo que tienen, cuál es el tratamiento, pero conocer de su patología, no tratar de buscar cosas que realmente no existen. Por eso es tan importante que sea el médico quien haga el diagnóstico y ya cuando tenga el diagnóstico, que el paciente estudie porque es muy bueno que conozcan todas las cosas de la patología. Bueno, usted lo ha dicho, doctor, primero acudir al especialista, luego ampliar un poco más la información si es que lo queremos hacer. Vamos a darle una revisada a cuáles son esos tipos de medicamentos más utilizados pues, o que utilizamos para automedicarnos. Los antidiarreicos, pues digamos que son los más comunes, aunque sí definitivamente generan algo de mejoría en esa sintomatología, pues digamos que la gente causal de la diarrea puede persistir en este organismo, no la elimina, no elimina, por decir algo, ese bichito que la está causando. Exacto, Diana, esto es un problema, el uso de los antidiarreicos, porque digamos que en muchas ocasiones hay que hablar de cuál es el antidiarreico, hay diferentes tipos de antidiarreicos, hay algunos que lo único que hacen es hacer que el intestino deje de moverse y al dejar de moverse pues no hay diarrea. Pero digamos que todo el proceso inflamatorio sigue ocurriendo. Entonces podría empeorar el cuadro, ¿sí?, infeccioso, diferente a algunos medicamentos que son antidiarreicos, que en realidad, por ejemplo, son lactobacilos liofilizados y que ayudan a contrarrestar el proceso infeccioso. Por eso no se deben utilizar, porque las personas pueden no saber cuál puede servir o cuál no puede servir y por eso es lo importante consultar ante el médico. Exacto, y mientras pasa ese tiempo, doctor, mientras hay una consulta, mientras hay alguna espera en urgencias o algo, lo más indicado entonces es hidratarse mientras ocurre la diarrea. En la diarrea sí, en los cuadros gastrointestinales lo más importante es una buena hidratación, muy importante, utilizar las sales de rehidratación oral que son tan fáciles de conseguir, que no son costosas y que le pueden ayudar desde un niño, sí, de 1 mes hasta un adulto de 99 años. Perfecto, doctor. Vamos a mirar los analgésicos que alivian o disminuyen ese dolor. Digamos que los más potentes son los que están derivados de la morfina y que aunque son muy efectivos también pueden causar esos efectos secundarios graves. ¿A qué nos estamos refiriendo con esos efectos? Bueno, Diana, aquí con los analgésicos, de una vez te cuento, los medicamentos que más se usan en el mundo en automedicación son los analgésicos, son los más usados en el mundo. Y estamos hablando de los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, y están los opioides. Ambos son muy buenos y todos los medicamentos son muy buenos para lo que son a la dosis que son.
Listo, eso hay que tenerlo claro. Pero, por ejemplo, un AINE, digamos diclofenaco, naproxeno, no quiere decir que son malos, como digo, son muy buenos para lo que son a la dosis que son, pero, por ejemplo, el diclofenaco puede generar gastritis, perforación del estómago, sangrado gastrointestinal, aumento de las cifras tensionales, por eso no se debe automedicar y obviamente hay que buscar la recomendación del médico. Y si nos vamos para los opioides, ¿sí? Donde está, por ejemplo, el tramadol, donde está la morfina, la oxicodona, la hidrocodona o la codeína. Esos sí que son fuertes. Son bien fuertes, van a tener grandes problemas. Principal problema, produce una adicción muy importante. Tengo hospitalizado a una paciente, sí, vengo de verla en Ronda. Es una paciente que tenía un dolor de espalda y empezó a utilizar uno de estos analgésicos opioides sin que nadie se lo recetara. ¿Cómo lo consiguió? No tengo idea, pero lo consiguió y lo empezó a utilizar. Y en cuestión de 2 meses llegó de tomarse una tableta al día a tomarse 20 tabletas al día. Por Dios. Porque se le generó una adicción severa. Sí. E incluso llevó a una perforación del colon y está hospitalizada por una perforación del colon. Esas son las cosas que desconocemos, doctor, y por eso todavía seguimos automedicándonos. Escuchen este caso que está bien interesante. Antibióticos, estos sí que son, digamos, comunes, indispensables, creemos, para todo tipo de dolencias, digamos que son muy usados y se usa para el tratamiento de enfermedades infecciosas, para eliminar o inhibir el crecimiento de las bacterias. Bueno, una alta proporción de este antibiótico representa la causa principal de la resistencia bacteriana. Aquí es cuando decimos, doctor, no, es que ya he tomado tanto antibiótico que ya no me hace efecto. Esto es un gran problema, Diana, y es que es un problema a nivel mundial, es una gran preocupación a nivel médico. La misma Organización Mundial de la Salud lo comenta así, como que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad es a la resistencia bacteriana. O sea, hay bacterias que en este momento no les sirve absolutamente ningún antibiótico, y esto se asocia a la automedicación, al uso inadecuado o a los esquemas incompletos, porque no solamente es tomarme, tengo, digamos, un dolor de muela, sí, entonces me tomo un analgésico y un antibiótico, el típico matrimonio que llaman a veces la gente, ¿cierto? Y realmente no necesitaba un antibiótico, ¿sí? O tengo malestar general, entonces me tomo un analgésico y un antibiótico y no lo necesitaba. Esto es un gran problema porque, digamos, si hay alguna bacteria se puede volver resistente. Y el otro gran problema es que si el médico manda un esquema de 7 días y la persona a los 3 días ya se siente bien, es muy frecuente que lo suspendan. Y esto hace que se siente bien, porque se disminuyó la cantidad de bacterias, pero sigue estando la bacteria y se va a volver resistente a este antibiótico, y por eso es que es tan frecuente, por ejemplo, las infecciones urinarias a repetición. Entonces las señoras, los señores que tienen infecciones urinarias 3, 4, 5 veces al año, porque hacen este tipo de cosas. Además, doctor, que los antibióticos son económicos, se pueden conseguir fácil. Más adelante vamos a hablar de este rumor también que corrió por algunos meses en cuanto a los antibióticos para evitar el COVID o para tratarlo, cosa que es totalmente falsa y que usted nos va a dar toda la información ya en unos segunditos. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes, pero ya regresamos con más en Aló Doc. Estás viendo Aló Doc. Regresamos a Aló Doc, seguimos hablando de automedicación con nuestro especialista de hoy, toxicólogo clínico, el doctor Jorge Marín. La pregunta del millón, doctor. ¿Con la pandemia se incrementó la automedicación? Diana, lastimosamente sí. Y es un fenómeno que hemos visto en Colombia, que se ha visto en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Lastimosamente sí se aumentó la automedicación, varias razones. Primera, sí, el miedo a asistir a una cita médica, el miedo o la imposibilidad en algunas ocasiones de asistir a una cita médica, por un lado, y por otro lado, pues la automedicación tratando de buscar mejorar síntomas que pudiesen ser de COVID sin ser COVID, o en algunas ocasiones incluso la misma infección por COVID. Entonces las personas han buscado alternativas farmacológicas con grandes problemas y con grandes alertas, no solamente aquí en Medellín, sino en todo el mundo y en todo el país. Hablemos un poquito de esos medicamentos que se rumoró, digamos, podrían servir tanto para prevención como para tratamiento. Me refiero a la ivermectina, al dióxido de cloro, a la citromicina, todos estos.
Wow. Y muchas más. Sí, realmente son muchos más. Hay que tener en cuenta varias cosas. La infección por COVID es una infección viral y al ser por un virus, los antibióticos que son antibacterianos no van a funcionar para quitar el virus. Sí, los medicamentos que funcionan para las bacterias no le funciona el virus. ¿Qué hacemos? En algunas ocasiones, pacientes hospitalizados con infección por COVID, y te lo digo porque soy médico clínico, trabajo en clínica e incluso trabajo en unidades de COVID, ¿sí? Estos pacientes a veces se sobreinfectan por bacterias. Entonces, en la sobreinfección de una infección, alguien tiene un virus, tiene infección por COVID. Sí. Esa infección por COVID se puede sobreinfectar por una bacteria. Una bacteria puede llegar y, digamos así, aprovechar la oportunidad que esto está todo inflamado y hacer la infección por la bacteria. En ese caso, necesitamos un antibiótico. Y digamos que, por ejemplo, la citromicina funciona en algunas ocasiones en sobreinfección bacteriana. Si alguien tiene una infección por COVID, no más solamente por COVID, no le va a funcionar, con grandes problemas con la citromicina. Y por eso las alertas, incluso la Asociación Colombiana de Toxicología Clínica, ¿sí? Y la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, Colegio Médico Colombiano, sociedades científicas, sacamos un comunicado conjunto en el cual dijimos, venga, por favor no lo utilicen porque la citromicina es muy buena para lo que es a la dosis que es, pero si usted tiene alguna patología de base, algún problema cardíaco, hipertensión o demás, puede generar una arritmia. E incluso por eso salió de los protocolos de uso de manejo en COVID, porque genera arritmias, o sea, el corazón empieza a latir de una forma inadecuada, bloqueos a nivel del corazón, lo cual es muy grave, obviamente cuando lo utilizo para lo que no es. Vamos a otro de los medicamentos que me dijiste, la ivermectina. Sí. Frente a la ivermectina hay muchas cosas, ¿sí? Hay estudios australianos in vitro muy buenos. ¿Qué significa in vitro? O sea, se han hecho en el laboratorio, se han hecho en células e incluso algunos se han llevado hasta animales, donde se ha buscado la efectividad como antiviral de la ivermectina, que es un medicamento que sirve para manejar, por ejemplo, los piojos, ¿sí? Para manejar las parasitosis. Sí. Entonces se demostró que tiene cierto efecto antiviral. Todavía no hay estudios suficientes adecuados en humanos donde hablen que la ivermectina funciona para el COVID en humanos. Podría ocurrir, pero todavía no hay claridad frente a esto y tiene los efectos adversos asociados. Entonces, digamos que estamos ahí como en esto. Entonces, no es adecuado que alguien lo utilice si no tiene indicaciones y el médico no se lo recomienda. Y un tema súper complicado que es el dióxido de cloro, ¿sí? Frente al dióxido de cloro hay digamos que han habido muchos conceptos, han tratado de decir que es una cura milagrosa para el COVID, para cualquier enfermedad, ¿sí? Porque dicen que sirve para todo, para el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión, para el COVID, para la neumonía, para lo que quieran el dióxido de cloro. Y hay una premisa muy buena y muy interesante de la medicina que es algo súper viejo, ¿sí? Viene desde la época de Hipócrates, ¿sí? O sea, pónganse ustedes miles de años atrás. Sí. Y es, nunca le creas a las panaceas. O sea, nunca uno le debe creer algo que sirve para todo. Si algo dice que sirve para subir de peso, pero también para bajar de peso, si usted tiene la presión alta, pero si la tiene bajita también, si sirve para el azúcar alta, pero para el azúcar bajita también, eso no sirve para nada. Las panaceas no funcionan y eso lo dijo desde Hipócrates, o sea, no me lo invento yo, no es algo viejísimo. Entonces nunca se deben creer en las panaceas. El dióxido de cloro es una panacea. Muy importante, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Colegio Médico Colombiano, Sociedades Científicas Colombianas, Asociación de Farmacovigilancia Colombiana, Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, todos concretamos en lo mismo. Venga, es una sustancia que realmente no funciona para esto y que tiene grandes problemas en la salud. Puede producir lesiones cáusticas, puede alterar funcionamiento a nivel, por ejemplo, renal, del hígado y demás. Entonces, muchísimo cuidado porque es una sustancia que no está aprobada, ¿sí? Que a pesar que digan muchas cosas, no tiene ningún tipo de evidencia científica adecuada y real que sustente el uso en ninguna patología, ni siquiera en el COVID. Doctor, gracias por esa claridad. ¿Qué le parece si contestamos algunas de las inquietudes que tienen nuestros televidentes en Alodoc? Adelante, escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Echeverría Arias y quisiera saber qué puedo hacer si he tomado antibióticos por mucho tiempo y ya no me hacen efecto. Gracias por esa pregunta. ¿Qué puede hacer entonces una persona en este caso? Bueno, muy importante. ¿Qué hago si yo he tomado muchos antibióticos y ya no me funcionan? Entonces hay que mirar para qué no le funcionan, ¿cierto? Tiene una infección urinaria recurrente,
O sea, una infección urinaria que le dio en enero, que le dio en marzo, que le dio en junio, que volvió a le dio en febrero, ¿cierto? ¿Será que la bacteria que tiene es una bacteria que ya se volvió resistente, que ya está colonizada por ese tipo de bacteria y eso nos está generando esta infección urinaria a repetición? Y eso lo podemos mirar con un urocultivo, ¿sí? Entonces habría que buscar. Realmente el organismo, ¿sí? El cuerpo humano no se vuelve resistente a los antibióticos. O sea, un antibiótico, pero las bacterias sí. Entonces hay que mirar si es que es una bacteria que ha sido recurrente y que se está generando esto. Entonces hay que consultar donde el médico y hay que buscar si es que hay una resistencia bacteriana. También pasa mucho en las otitis en los niños, que es que la otitis con frecuencia, ¿qué factores están asociados a la otitis? ¿Por qué le está dando la otitis a repetición? Y hay que mirar si es que las bacterias se volvieron resistentes. Y entonces cuando las bacterias son resistentes es cuando ya el médico decide entonces intentar con otro tipo de antibiótico. Es muy importante, se hace algo que se llama un antibiograma, ¿sí? Un antibiograma, entonces se busca cuál es la bacteria y se busca a qué es sensible y a qué es resistente. Entonces dice, venga, esta bacteria no le sirve, es resistente a la amoxicilina, es resistente a la cefalexina, pero la citromicina, que estábamos hablando, le funciona súper bien. Entonces, ¿qué le va a mandar el médico? No le va a mandar ni amoxicilina ni cefalexina, sino que le va a mandar acitromicina o otro antibiótico, y por eso hacemos este tipo de estudios para poder determinar a qué es resistente o a qué es sensible la bacteria. Indispensable entonces este seguimiento de la mano de especialistas. Seguimos escuchando inquietudes. Adelante, ¿cuál es la pregunta? Buenas tardes, soy María Eugenia Vélez. Quisiera preguntar qué medicinas debemos de tener en nuestra casa y cuáles podemos tomar sin fórmula médica. Gracias por esa pregunta. Todos debemos tener algo en casa, algo de lo que podemos, digamos, utilizar en el momento, que no sea, digamos, riesgoso para la salud. ¿Usted qué aconseja? Bueno, Diana, esa es una pregunta muy interesante. Hay medicamentos que se denominan, son los OTC, son medicamentos que son de venta libre y existen en todo el mundo. Mi recomendación como médico, como toxicólogo y fuera de eso como profesor de farmacología es acetaminofén. Frente al acetaminofén hay muchas cosas y le dije, no, a mí no me sirve, a mí no me gusta, eso no funciona. El médico, ¿por qué me manda acetaminofén? Realmente el acetaminofén es un excelente medicamento. Yo, Jorge Marín, médico, toxicólogo, profesor de farmacología, cuando tengo algún tipo de dolencia, tomo acetaminofén. Medicamento que es seguro, que no tiene problema con hipertensión, que dijimos que los otros AINES sí, no tiene problema con la diabetes, no interfiere con casi ningún otro medicamento, a pesar de ser una molécula que puede ser tóxica, como cualquiera. Acetaminofén es excelente, a una buena dosis funciona muy bien. ¿Qué otras cosas podemos tener en la casa? Dijimos ahorita, sales de rehidratación oral. Son súper buenas, funcionan muy bien. Antiácidos. Los antiácidos son de venta libre y se pueden utilizar. Otros AINES como diclofenaco, ibuprofeno, que también son de venta libre, pues se podrían tener, pero hay que tener en cuenta estos riesgos que pueden ocurrir. Entonces, digamos que los antiácidos, en algunos casos, por ejemplo, los antigripales que a la gente le gusta tener, de una vez te digo, Dianita, los pacientes hipertensos no deben tomar antigripales. ¿Por qué? Porque le aumenta las cifras tensionales. Y aceleran el corazón. Yo creo que a muchos nos ha pasado. En algunos casos puede generar taquicardia, entonces hay que tener en cuenta. Yo soy súper partidario del acetaminofén, sales de rehidratación oral y antiácidos. De ahí para adelante no me gusta que la gente utilice medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica. Bueno, vamos con una tercera inquietud que tenemos hoy en Alodoc. Bueno, mientras conectamos a nuestra televidente, hay un tema interesante y es cuando uno se salta un medicamento, se salta esa dosis, ¿después puede reponerla, duplicarla o no es lo aconsejable? No es lo aconsejable, Dianita, pues lo ideal es que no se la salte, ¿sí? Algo muy interesante, y esto ahí ya se me metió el profesor de farmacología. ¿Por qué los medicamentos se mandan con un horario específico? Porque un medicamento se manda cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas. Porque los medicamentos necesitan alcanzar algo que se llama concentraciones de estado estable. O sea, una concentración que se vuelva estable para poder tener el mejor efecto farmacológico. Si yo salto una dosis, esa concentración se me va a bajar y no voy a tener el efecto adecuado que yo busco. El que yo duplique la dosis
se hace un pico más alto, pero no me estabiliza lo que ya se desestabilizó. Entonces no es adecuado. Si se me olvida una dosis, simplemente no la uso y sigo usando la medicación, pero no debería ocurrir esto de doblar la dosis. Simplemente, pues si no la usé, pues sigo usando la medicación con el esquema que el médico me mandó, teniendo en cuenta que no voy a tener el mismo efecto, pero no debo dejar de usar el medicamento. Muy bien, doctor. Bueno, nos queda poco tiempo. Yo quería que muy brevemente usted nos diera un consejo de cómo desechar esos medicamentos. ¿Cuál es la forma adecuada? Wow, Dianita, es una muy buena pregunta. Sí, ¿cómo desechar un medicamento que tengo en la casa? ¿Cómo desechar un antibiótico sabiendo que tenemos un problema de resistencia bacteriana? ¿Cómo desechar un analgésico? ¿Cómo desechar este tipo de medicamentos? La mejor recomendación es no los deseche. En la casa no. En las farmacias, en muchas de las farmacias, hay algo que se llaman puntos azules. En la ciudad, aquí en Medellín y en el país existen, porque por regulación deben estar. Hay puntos azules, que son sitios donde uno puede dejar sus medicamentos, desechar los medicamentos. Es lo ideal. Okay. En las farmacias, fíjense en las farmacias y si no ven en la farmacia el punto azul, pregunten al farmacéutico, a la persona que está encargada, dónde está el punto para desechar los medicamentos. No los boten a la basura, por favor, porque en muchas ocasiones hay adulteración de medicamentos, cambian la fecha de vencimiento, si los revenden, Gravísimo. entonces compran medicamentos vencidos, o si usted los desecha, no es para que no los vendan, entonces voy a tirarlos, voy a abrirlos todos y la basura, resistencia bacteriana, sí, podemos generar un montón de problemas, entonces no es ideal. Busquen en la farmacia, pregunten por el sitio para desechar los medicamentos y llévenlos a ese sitio, lo depositan ahí y ya. La industria se encarga de hacer una disposición adecuada a través de una incineración y así se pierden todos estos problemas que pueden ocurrir. Bueno, doctor, pues gracias por su compañía, por abrirnos este panorama de lo riesgoso que puede ser la automedicación. Esperamos que este programa haya servido mucho para nuestros televidentes. Nuevamente, gracias y por supuesto a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana con otro tema en Alodoc.